Voy a hablar del negacionismo, así, derechamente. Más muertos debió generar Pinochet. Hay muchos que no debieran estar. Suena fuerte. Pero es una frase que escuché al padre de un amigo en medio de una discusión hace no mucho tiempo atrás. Sin duda él es un habitante de este universo en donde se niega la realidad de los hechos. Se niegan los muertos de la dictadura, pero no obstante se usa justamente en la discusión pedorra, más muertos debió generar Pinochet. O sea, eso habla el negacionismo. El negacionismo parte de la base de cuestionar la realidad desde un apoyo ideológico que cambia los hechos a su conveniencia, negando de esta manera la realidad, aunque ella esté comprobada en testimonios de otros seres vivientes que sufrieron justamente aberraciones, privación de libertad, tortura, o son testigos de la muerte o de desaparición de un familiar cercano. Pero detrás de eso, obviamente, siempre se responde bajo una ideología muy miserable que está avalada por un sector de la derecha local. En mi país el negacionismo responde a esa derecha. La pasada semana me refería al tema del fascismo que levanta banderas de negacionismo ante la historia y en ese acto la derecha prefiere ocultar la historia, borrar alguna página de esta historia y porque tiene toda una razón de hacerlo. Porque cuando alguien quiere justamente que no se le recuerde aquellos hechos es porque le avergüenza su pasado. Si es que conocen la palabra vergüenza. El negacionismo es el que ante una serie de pruebas, razones ampliadas, confiables, comprobables, reproducibles, ante todo ese argumento se niega a acatar que otros muchos lo están afirmando. Tiene la tendencia de convencerse de lo que le conviene y desechar lo que no le construye o le cuadra para el discurso que quiere construir. Una forma de recolector de cerezas. Según lo vemos, hay algunas buenas que pasan a la canasta, otros se seleccionan y definitivamente las que no están buenas se desechan. Así funciona. La falacia de la evidencia incompleta, en otras palabras, la supresión de pruebas, usar la evidencia selectiva y desde ahí decir lo que les conviene a esos en lo concreto y lo que mejor negamos para que no se nos encuentre en el camino de la infamia que hemos maquinado y le echamos además la culpa a los contrarios en posiciones ideológicas, políticas o religiosas. Total, ellos son los responsables de que sucediera lo que sucedió. Nosotros simplemente somos hacedores de lo que tuvimos que obligarnos a hacer. En mi país podemos ver a los negacionistas que en momentos se visten de defensores de la vida, los conocen, ¿no? Los llamados pro vida. Y van de esquina a esquina frenéticamente pidiendo derechos para el feto hasta que salga fleto. O indultar a los viejos estandartes genocidas que se mantienen encerrados en cárceles modelos como Punta de Peuco, por ejemplo, son los mismos que no escatiman argumento alguno mayor para pedir que se reponga la pena de muerte. O sea, de contradicciones vitales que rayan en la estupidez viven. Hace unas semanas atrás escuché
a Jorge Arancibia, almirante en retiro de la Armada y actual convencional constituyente que se hizo parte de la Comisión Transitoria de Derechos Humanos de la Convención, donde se le pedía por parte de la Machi Francisca Linconao, entre otros varios, que renunciara a esa comisión. Y él, muy libre de cuerpo, se limitó simplemente a responder que no tendría por qué, y que además él se sentía muy orgulloso de haber sido el edecán del general Pinochet. Ese que se nominó presidente. El genocida que murió como delincuente, ladrón y criminal y que hasta hoy a los negacionistas les cuesta llamar por su nombre de tirano y siguen reescribiendo la historia a su conveniencia y entendiendo que también traspasaron ese discurso simplista a otros que inclusive se sentaron en la pseudo izquierda, ex Concertación, actual Unidad Constituyente, y también les cuesta llamar tirano. Por cierto, le llaman muchas veces general Pinochet, el expresidente, pero no usan el término que corresponde al genocida que fue. No andaré mayormente en la historia que conocen muchos chilenos de este personaje, pero no puede ser posible que un cómplice pasivo sea parte de este tipo de comisiones de derechos humanos. ¿Qué garantía podría ofrecer un sujeto como ese en una convención constituyente donde está materias tan sensibles y que deben ser tomadas y tratadas con altura? Es raro lo que sucede en mi país. Es como que un criminal de guerra nazi tratara de reescribir el Tratado de Nuremberg. Hay otro negacionista que además hoy día usa el cargo de ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Sí, el amigo de Paul Schaeffer, Hernán Larraín, el que hoy niega haber sabido quién era el pedófilo. Pero ¿cómo es posible que pueda negar algo que él mismo defendía? ¿Cómo iba a ser tan parte de una confabulación en donde se dio cuenta? Si además él era un ser activo de la dictadura de Pinochet, quien protegía además el enclave nazi en la zona de Parral. Los negacionistas no son solo locales. Hay negacionistas en Argentina desde los propios detenidos desaparecidos y que un grupo de esa sociedad argumenta que eso no existió. En España los negacionistas aún mantienen viva la figura de Franco y ondean la bandera falangista, donde aplauden para silenciar las aberraciones de lo que vivió ese país en un periodo de su historia no muy lejano. Hay negacionismo en el Holocausto y todo lo que significa, no solo para los judíos, sino aquellos que fueron perseguidos en ese momento tan cruel de la historia. Pero también los sionistas, no solo de Israel, sino que de todos los alrededores del mundo, son en alguna medida negacionistas a la hora que justifican los crímenes contra el pueblo palestino. La China, ¿hay negacionismo? Claro que sí. Convirtieron su invasión ante el pueblo estado tibetano y hoy día lo niegan prácticamente como que no existiera el Tíbet. Hay negacionismo en la historia errónea de la forma como le contaron al rey de España la historia de los indígenas de América, el cual no hace mucho tiempo dijo que debía estos pedirle perdón a la corona. El Estado de Chile ha mantenido una política sistemática de negación y exclusión a todo lo que representa la identidad que no sea europea. Nuestros ancestros llegaron de manera forzada a los territorios, en calidad inclusive de objetos de no derecho. La trata de esclavos, en uno de los delitos más deleznables de la humanidad, y Chile también fue parte de aquello.
Y de alguna manera seguimos siendo parte de mantener ciertos niveles de esclavitud contemporánea. Da para otro tema. El negacionismo se impone como una corriente política en muchos estados y en muchos aspectos es sinónimo de ignorancia condimentada con algo de estupidez. Los que ven de alguna manera antojadiza y tratan de no oír, nunca hablarán de las atrocidades que se cometen en ciertos periodos de la historia porque convenientemente se hacen cómplices en la desidia o la neopía. Así el almirante Arancibia, como lo nombraba, que lo pongo de ejemplo, se siente orgulloso de ser quien dice que fue. Y sobre la misma, en ese mismo tiempo, en un programa de televisión aparece, por ejemplo, el primo del Cacás defendiendo al almirante. Argumento que se desvanece muy rápidamente, porque la verdad, cuando Felipe Cas dice que el almirante no tiene por qué responsabilizarse de lo que cometió durante la dictadura de la Armada, eso no es así, porque si hay una entidad de las Fuerzas Armadas que no colaboró con la justicia, que jamás hicieron un mea culpa, e incluso el propio almirante reconoce en una entrevista que él habría tomado el fusil para ir a matar a comunistas, entonces estamos hablando de gente que es muy consciente de lo que se vivió en un periodo de la historia y que hoy día tratan de ocultarla o negarla. Los negacionistas se hacen servir de la mentira, del discurso enfermizo y del odio y tratan de traspasar alguna de sus puntos de vista a la centroizquierda, esa que en momentos participa de las orgías de la derecha como centro o como la izquierda liberal, neoliberal, donde comen y bueno, defecan en el mismo plato. ¿Saben que hay una cosa que a mí me llama profundamente la atención? Porque nosotros en este negacionismo también nos podemos sentir que muchas veces las cosas no las decimos por su nombre, porque nos alejamos de no provocar ciertos tipos de resquemores con algunos que no se les puede tocar. Miren lo loco. Escuchar a una mujer que pelea por sus derechos, que tiene principios y valores, y los saca a relucir y se le denominan feminazi sin ningún problema, pero cuando uno le dice nazi a aquel que trata de borrar su historia familiar, no, pero ¿cómo se le ocurre? No le digan nazi. Es una forma también de negarse a su propia historia. Ojalá la memoria esté presente. No se construye una historia sin pasado, mucho menos se puede armar una carta de negación sociopolítica ignorando por dónde y cómo se camina. Y se caminó. Todo exige de equilibrio, sin negar nada del pasado, sin restar nada hacia el futuro. El negacionismo es una máxima forma de violentar a los muchos cuando el discurso de odio se genera en la base de querer acallar los acontecimientos, de querer limitar la historia y ocultar el pasado que les reclama justicia para sanar las heridas que estos negacionistas o a los cómplices que ellos protegen, los criminales, ocasionaron en contra de nuestro pueblo y de nuestra gente. El negacionismo es parte de ese fascismo al cual hacía alusión en la columna anterior. Seguimos en el contacto.